a la potencia. A ver, si yo les anoto, por ejemplo, esto. ¿Eso es una potencia? Sí. Bien. ¿Y qué significa esa potencia? Que se eleva el Tenés que número. multiplicar ese número 3 veces, digamos. Bien, o sea que tengo que elevar o tengo que multiplicar el 2 No, por favor. 3 veces. ¿Está bien? Este número que yo tengo acá, que es el 2 en este caso, ¿cómo se llamaba? Exponen. Esa es la base. Base, bien. Base. Y este numerito que nosotros tenemos acá, ¿cómo se llama? El exponente. Bien, este es el exponente. El exponente indicaba cuántas veces multiplicaba yo la base. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Sí. Bien. O sea que si yo les doy A elevado a la P, ustedes van a multiplicar la A, que no sé cuánto vale, tantas veces exactamente, P veces. ¿Sí? Eso sería escrito en forma general. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, ¿cuál es la operación inversa de la potencia? La raíz. Ajá. ¿Y qué me da la raíz? ¿O para qué me sirve la raíz? ¿O qué me deja encontrar la raíz? La base. El exponente. A ver, Mentira. piensen. ¿La No, base o el la base, exponente? la base. La base, o sea, la raíz a mí me permite encontrar la solución de ecuaciones de este tipo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo digo, supongamos esto, así. Supongamos que yo tengo esa ecuación, ¿qué voy a hacer? A ese cuadrado, habitualmente nosotros decimos lo paso como raíz, pero en realidad lo que nosotros hacemos es sacar raíz a los dos lados, cancelar y decir que ese X va a ser, ¿cuánto? La raíz de 3. 3. ¿Solamente el 3? Más o menos 3. Bien, más o menos 3. Pero ¿qué pasa si yo les doy esto? ¿Cuántas veces tenemos que multiplicar 2 para que sea 16? Bien, la pregunta sería ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 2 para que me dé 16? Pregunta, ¿la raíz me serviría para despejar esa ecuación? No. No. Eso significa que la potencia, yo les pregunté hace un rato, ¿cuál es la operación inversa de la potencia? Y ustedes me dijeron la raíz. La potencia es una de las operaciones matemáticas que no tiene una sola inversa, sino que tiene dos. La raíz, que a mí me permite encontrar la base, y una nueva operación que a mí me va a permitir encontrar el exponente. Con esa preguntita que no registré bien quién lo dijo, porque estaba mirando el pizarrón, de preguntarme a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 16. Esa operación inversa que nos falta saber es nuestra estrella, porque es nuestro tema nuevo, y es el logaritmo. ¿Está bien? O sea que la potencia tiene dos operaciones inversas. La raíz por un lado y el logaritmo por el otro. ¿Alguien se imagina o tiene alguna idea de por qué tiene dos operaciones inversas? Un silencio. Porque tiene dos partes. Sí, pero la multiplicación también tiene dos partes. Si yo les pongo acá chiquititas la multiplicación, yo voy a decir A por B igual a C, o 2 por 3 igual a 6. También tiene dos partes. ¿Cuál es la diferencia entre las partes de la multiplicación y las partes de la potencia?
Hola, Libor, ¿le podrías mandar un saludo a mis chicos del Discord de Felix? ¿Ninguna idea? A ver, si yo hablo de A por B igual a C, tanto A como B, ¿qué nombres reciben? ¿Cómo se llama cada uno de los numeritos que se multiplican? Producto. No, producto es resultado. Los numeritos que se multiplican reciben el Bases. nombre de... ¿Cómo? Bases. No. ¿Se acuerdan? Hay una propiedad que los papás suelen repetir mucho, y es que el orden de los factores no altera el producto, porque es lo mismo hacer 2 por 3 que 3 por 2, ¿verdad? Claro. ¿Sí? La multiplicación tiene, cada uno de los elementos que la componen se llaman factores, o sea, es como que están al mismo nivel. ¿Sí? Denme un segundo, que Carballo y... Un saludo para Feli, Ebu, Chloe y también para estas dos de Discord. De Imagine Dragons hay una... Entonces, la multiplicación, como todos los elementos que entran en juego están en la misma categoría, por decirlo de alguna manera, tiene una única operación inversa que es la división. En cambio, la potencia, nosotros hace un ratito dijimos, tiene también dos elementos, pero los elementos tienen la misma categoría. No. ¿Se llaman igual? No. 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 ¿Significan lo mismo? En la multiplicación, si yo digo 2 por 3, significa sumar o 3 veces el 2 o sumar 2 veces el 3. Pero en ambos casos hacemos la misma operación, ¿sí o no? Sí, pero no es lo mismo en la potencia. En la potencia no es lo mismo, porque en la potencia uno es el número que se multiplica y el otro indica cuántas veces se multiplica. Pero tener 2 al cubo no significa que yo pueda multiplicar 2 veces el 3. ¿Sí? En el caso de la potencia, cada número tiene su lugar, su categoría y su función. En la multiplicación, los dos números funcionan de las dos cosas, indicando la cantidad que sumo del otro, o siendo el elemento que se suma. En cambio, en la potencia, los números tienen como 2 rangos o 2 categorías distintas. Por eso tienen nombres diferentes. Uno es base y el otro es exponente. Entonces tenemos 2 operaciones inversas. Una que me permite encontrar la base, conociendo el exponente y el resultado. Y otra que me va a permitir encontrar el exponente, conociendo la base y el resultado. Y por ahora, lo que vamos a hacer es justamente eso, preguntarnos, ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 16? ¿Y cuál sería la respuesta? Por 4. O sea, 4 veces. Bien, 4 veces. O sea que yo sé que 2 a la cuarta me va a dar por resultado 16. O sea que en principio, y eso no significa todo el tema lo vamos a hacer así, en principio lo vamos a buscar un poco por lo que se denomina intuición, o sea, vamos a ir tanteando, vamos a ir probando cuál es el número que corresponde, ¿sí? ¿Se entiende qué es el logaritmo? Sí. No cómo se calcula, qué es, ¿sí? Bueno, ¿cómo se define el logaritmo? La definición de raíz y la definición de potencia son muy similares porque ambas son operaciones inversas de la potencia. ¿Alguien sabe cuál es la definición de la radicación? Si yo les pongo raíz n de a igual a b. ¿Por qué se define que la raíz enésima de a es igual a b? Porque si yo elevo b a la n, me da el resultado a, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros tenemos que tener una definición parecida que también me dé b a la n igual a,
pero donde el resultado sea este exponente de acá. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a decir que el logaritmo en base b de a es igual a n, que sería responder la misma pregunta que hicieron hace un ratito. ¿A qué número elevo b para que me dé a? Y voy a obtener de resultado el exponente que tengo acá arriba. Fíjense que las dos operaciones inversas surgen de la misma potencia. Nada más que una tiene como resultado la base y la otra tiene como resultado el exponente. ¿Sí? ¿Vamos más o menos? ¿Va queriendo o no va queriendo? ¿Sí? Me preocupan los que no están adentro, porque se me van a perder después. Bueno. Igual la sube grabada, ¿o no, profe? Sí, pero no es lo mismo ir preguntando a medida que te van explicando y parar cuando no entendés algo, que simplemente mirarla. Bien. Voy a volver a escribir la definición de logaritmo. Logaritmo en base b de a es igual a n si se cumple que esto que se llama base elevado a este resultado nos da de resultado a, que acá recibe el nombre de argumento. ¿Está bien? ¿Sí? Pregunta, ¿existe alguna condición? El número no sea negativo. ¿Qué número? ¿La base, el argumento o el resultado? ¿Argumento? Todo. El argumento. A ver, si yo les pregunto, El exponente. ¿No será? no sé, a ver, pero, si yo les escribo ¿esto tendría solución? ¿Hay algún número al cual yo puedo elevar el menos 2 para que me dé menos 8? Sí. Sí, ¿a quién? Al 3. A la 3. O sea que el argumento podría ser negativo. Sí, pero para que el argumento sea negativo es condición de que la base sea también negativa. Entonces, una de las condiciones que nosotros vamos a trabajar es y esta es condición simple y sencillamente para facilitar, es que la base vamos a trabajarla siempre mayor a 0. Simple y sencillamente para que no se les complique tanto. Ya de por sí el logaritmo es medio complicado, entonces no la vamos a complicar poniendo bases negativas. ¿Por qué? Porque si yo tengo la base negativa, el resultado a veces es negativo, a veces es positivo, entonces para no complicarlo tanto, vamos a trabajar siempre con base positiva. Profe, pero en sí puede quedar negativo. Sí, Claro. la base puede ser negativa, por ejemplo, en este caso se puede, sí se puede. ¿Tiene solución? Sí. Nosotros vamos a restringirla solamente a las bases positivas. Hay una base que sí no puede ponerse nunca. Y esa sí es condición sí o sí. La fraccionaria. En realidad, dos bases que no pueden usarse nunca. La fraccionaria. Sí, porque fíjate que si yo te digo que el logaritmo en base a 1/3 de 1/9, ¿tendría solución? ¿Hay algún número al que yo puedo elevar el 1/3 para que me dé 1/9? La 2. A la 2. O sea que ¿es válido poner una base fraccionaria? Sí. ¿Qué base se les ocurre que no podemos usar? Y que es no en ningún contexto. Esta es no para facilitar. Pero ¿qué bases se les ocurre que no se podrán usar nunca?
¿Con decimales? No, porque decimales sería lo mismo que trabajar con fracción. Complejo. ¿Imaginario? Sí, pero nosotros trabajamos con logaritmos en reales, ¿sí? O sea que volvimos al conjunto de números reales. Dentro de los números reales, está bien la apreciación, Octavio, los números imaginarios no los vamos a usar, pero también como una restricción nuestra, no porque no se pueda, no porque no existe el logaritmo, ¿sí? Sino como una restricción nuestra. ¿Qué número se le ocurre que no se puede? 0. Bien, uno es el 0. ¿Por qué? Porque si yo pongo logaritmo en base 0 de 3, ¿existe algún número al que yo pueda elevar el 0 No. para que me dé 3? No, porque No. estoy diciendo 0. No puedo dar 0. Bien, no existe. ¿Por qué? Porque todo el 0 elevado a cualquier número da siempre 0. 0. Entonces, el 0 como base no puede ir. Por eso es que acá pusimos mayor que 0. ¿Y qué otra base se les ocurre que no me puede servir bajo ningún contexto? Y es parecido a esto. 1. El 1, bien. Si yo pongo logaritmo en base 1 de 5, ¿qué va a pasar? ¿A qué número tengo que elevar el 1 para que me dé 5? No se puede. ¿Existe algún número al que yo pueda elevar el 1 para que me dé 5? No, porque No. el 1 No, elevado a no, cualquier no. cosa sigue siendo 1. Bien, 1 elevado a cualquier número sigue dando 1. Entonces, el 1, como base, Tampoco. tampoco. Entonces, la base tiene obligación de ser mayor que 0 para simplificarnos la vida. Y tiene la obligación de ser distinta de 1. ¿Sí? Ahora, si yo le pongo como condición a la base que tiene que ser mayor que 0, ¿qué condición tendrá que tener el argumento? Mayor a 0. Bien, pero fíjense que esa condición viene de la base que nosotros estamos usando, ¿sí? Como nuestras bases son mayores a 0, nuestro exponente va a ser siempre mayor a 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, ¿cómo encontramos o cómo calculamos los logaritmos? Los más fáciles ya los vimos, por tanteo salen sencillitos. Si yo les pongo logaritmo en base 3 de 81, sería preguntar a qué número elevo el 3 para que dé 81. ¿Está bien? O sea que la pregunta sería, al 3 lo elevo a no sé para que me dé 81. La intuición, ¿qué les dice? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿A qué número tengo que elevar el 3 para que me dé 81? Prueben, 3 por 3. Ay, lo había dicho bien. 3 por 3. Por 3. 27. Por 3. Por 4. 36. Es No. 6. Los voy a mandar a estudiar la tabla de vuelta. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. O sea que multipliqué el 3 4 veces para que me dé 81. O sea que mi resultado acá es 4. Eso es fácil acá. Pero si yo les doy esto, la pregunta sería, ¿a qué número elevo el 1 medio
para que me dé 16. ¿Ideas? Menos 4. ¿Quién fue? Yo. 10. 4. ¿Por qué 4? Menos 4 en realidad. Vos dijiste menos. ¿Por qué menos 4? Porque multiplicas, o sea, al 2 lo multiplicas 4 veces y con el signo menos se da vuelta la fracción. Bien, acá requiero dos elementos en ese exponente. Por un lado el signo menos para que se invierta y dejar de tener una fracción y pasar a tener un número entero. Y por el otro lado el 4, que es al número o la cantidad de veces que yo tengo que multiplicar el 2 para que me dé 16. Pero nosotros en este momento estamos trabajando por tanteo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para eliminar el tanteo? Porque estos dentro de todo por tanteo son sencillitos. Pero si yo les doy esto, es sencillito tantear a qué número tengo que elevar el 16 para que me dé 32. Si yo multiplico ya de por sí 16 por 16, me repaso del 32. O sea que el 16 no es una base del 32. ¿Un medio? Y un medio tampoco, porque elevar a lo medio, si ustedes hacen un poquito de memoria de potencias, si yo si escribo acá, si se ve, ¿no? Si yo hago 16 a lo medio, esa es la raíz de 16. Y la raíz de 16 es 4. Tampoco me da 32. ¿Está bien? Entonces, 16 por 2 da 32, pero ¿cómo hacer para ponerlo en...? No. Exacto, hay una base intermedia. Yo voy a borrarlo de arriba para que lo veamos, y de ahí veamos la parte simple de cómo hacer el cálculo. Si yo me estoy preguntando a qué número elevo el 16 para que me dé 32, como dijo Bianca, creo que fue, hay una base intermedia que es el 2. ¿Sí? Entonces yo en realidad lo que tengo que buscar es, se podría decir, un camino alternativo. Ver cómo voy desde el 16 hasta el 32. Entonces, si voy a ir por un camino alternativo que es el 2, primero tendría que ver qué le hago al 16 para transformarlo en 2. Pregunta, ¿qué le hago al 16 para transformarlo en 2? Lo divido por 8. Fracción. No, pues, acuérdense que es operación inversa de la potencia, así que acá la división, la multiplicación, la suma, la resta no corren. Piensen en potencia o en raíz. ¿Qué le tengo que hacer al 16 para que se convierta en 16? Raíz cuadrada. ¿Raíz qué? Raíz de 4. Raíz octava, ¿no? Raíz No. cuarta de 16. Bien, raíz cuarta de 16. Que sería lo mismo que al 16 elevarlo a la 1/4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y la pregunta siguiente sería, ¿qué le hago a este 2 para que se transforme en 32? Potencia. Multiplico por 16. Pipi, ¿qué estabas haciendo? Estaba calculando. En ¿Cuánto? 2 a la quinta. Profe, Bien, 2 a la quinta. profe, me tengo que ir. Bueno, Octavio, después míralo y cualquier cosa me preguntas por Edmond. Dale, dale, profe. Dale. Nos vemos. Que te vaya lindo, un beso. Entonces, fíjense que yo al 16 lo estoy, por un lado, elevando a la 1/4. Y al elevarlo a la 1/4 lo transformé en 2. ¿Está bien? Sí. Y a ese 2 lo elevé a la quinta. O sea que a esto lo tengo que elevar a la quinta. ¿Sí? Y la Y es un potencia de otra potencia. ¿Qué tengo que hacer? Se multiplica los exponentes. Se mantiene la base. Se mantiene la base y se... Sería Multiplica. 16, 5 Bien. cuartos. Y 1/4 por 5 es 5/4. Ese 5/4 como que no estaba tan fácil de darse cuenta, ¿o sí?
No. No. Entonces, no, eso es, digamos, ¿Ok? esta es la forma, ¿cómo? Una pregunta. ¿Sí? El 2, ese que está ahí justo entre el 16 y el 32, ¿es el mínimo común múltiplo entre los dos? No, es la base, no es múltiplo. Anita, en este tema, que es uno de los errores más, digamos, más comunes y más graves, es que ustedes siguen pensando en las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, y hacen un macanón tras otro. Piensen que esto es potencia, ¿sí? Es una operación inversa de la potencia. Entonces, ese 2 es la base común que genera el 16 y el 32. ¿Por qué? Porque el 16 es 2 a la cuarta, y el 32 es 2 a la quinta. ¿Sí? Entonces, en realidad yo acá no busco un divisor común, sino que busco una base común para escribir las dos potencias. ¿Está bien? ¿Se entiende qué es lo que busco? Sí. Sí, bien. Entonces, ¿cómo van a ver ustedes que hacen esto? Porque no va a faltar el que vaya corriendo a internet a ver cómo hacen de internet. Primero vamos a ir a lo fácil. Yo lo voy a volver a escribir a este acá arriba, para dejarlo para hacerlo después. Pero vamos a ir con el sencillito, con el primero que hemos hecho. Si me lo acuerdo, o sea que lo más probable es que sea parecido, no el mismo. Si yo les doy logaritmo en base 3 de 81, creo que sí les pegué y era el mismo. Nosotros nos preguntamos hace un rato, ¿a qué número elevo el 3 para que me dé 81, verdad? Y habíamos tanteado, inclusive con los dedos, que después lo hizo Pipi, que yo la estaba justo mirando, estaba ahí enfocada, con los deditos, ¿sí? Dijo que el 2 elevado a la quinta era 32, ¿sí? Es lo que nosotros habitualmente usamos por intuición. Ahora, en función de la pregunta de Ana Paula de hace un rato, este 2 es la base común que me permite escribir tanto el 16 como el 32. Entonces yo lo que voy a buscar es, ¿cómo puedo escribir yo el 81 usando base 3? Entonces lo que voy a hacer yo con ese 81 es factorizarlo y decir, al 81 le saco tercera y me da 27. Le saco tercera y me da 9. Le saco tercera y me da 3. Le saco tercera y me da 1. Eso significa que a ese 81 yo lo puedo escribir como 3 a la cuarta. Y por lo tanto, si estas dos bases son iguales, los exponentes tienen que necesariamente ser iguales. ¿Sí? Así lo van a haber hecho en internet. Vale, obviamente, los dos. A ver, ¿todo el tema lo vamos a estar haciendo por tanteo? No. Una vez que veamos las propiedades, empezamos a usar este bichito de acá que ustedes aman. Pero por lo menos por esta semana, no. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para esto? Volvemos a buscar una base común. Entonces yo digo, al 16, que no sé a cuánto elevar, yo sé que me tiene que dar 32. ¿Cuál es la base común al 16 y al 32? El 2. Entonces yo voy a decir, a este 16, yo lo voy a escribir como 2 a la cuarta. ¿Está bien? Sí. Pero yo no sé a cuánto lo tengo que elevar. ¿Estamos bien? Y a este 32, yo lo voy a escribir como 2 a la quinta. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿las bases son iguales? Sí. 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 Entonces los exponentes son iguales. Por lo tanto, vamos a generar una ecuación, y esa X que yo puse ahí es el exponente que yo no conozco, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bien. Y yo sé por propiedades de potencia que esto, entonces,
es 2 elevado a la 4x. ¿Sí o no? Porque potencia de otra potencia se multiplican los exponentes. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, si las bases son iguales, ¿cómo van a ser los exponentes? No, no dije nada. Iguales. Iguales. Por lo tanto, ese 4x, que es el exponente de acá, va a ser igual a este 5 de acá. Y una vez que yo lo escribí así, ¿puedo despejar la x? Sí. Sí. Paso Pasa por después de escribiendo, y me quedó ese maravilloso 5/4 que habíamos obtenido por tanteo. ¿Está bien? ¿Hacemos otro ejemplo? Sí. ¿Sí? Sí. Mientras voy borrando. No sé si están con la cabecita como para que veamos las propiedades también. Me parece que no, ¿no? ¿Sí o no? Más Es o su menos. cabeza, no la mía. Más o menos, profe. ¿Cómo? Más o menos. Más o menos. Entonces, Con mucha pero ahora información vamos que a ver otro intentando ejemplo pensar. en los 5 minutitos que nos quedan. El punto 1 de la tarea, en realidad están en condiciones de hacer los 2 ejercicios que tiene la tarea, porque tienen nada más que 2 ejercicios. El segundo es un verdadero o falso de las propiedades. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leerlas a las propiedades, las van a interpretar ustedes según la lectura, y van a contestar el verdadero y falso en lápiz en la carpeta. Día lunes de la semana que viene, vamos a controlar lo que hagan en el punto 1, vamos a controlar el verdadero o falso y vamos a explicar las propiedades para empezar a trabajar con las propiedades. ¿Sí? Pero hoy les dejo nada más que explicada la definición y lectura de las propiedades, y les voy a ir preparando un videíto como para que vayan mirando también en la semana de las propiedades. ¿Profe? Y hagan la tarea, ¿no? No van a venir el lunes y leer. ¿Profe? Sí. ¿Qué le iba a decir? ¿Para cuándo hay que entregar este? Primero lo discutamos el lunes que viene y después vemos qué. Ah, bueno. O sea, en esta primera parte del logaritmo, más que entregar la tarea, me interesa que el lunes se conecten, participen y comenten. ¿Sí? Entonces, como yo los veo en chiquitito porque tengo fija la pantalla, ¿sí? Cuando quieran hablar, levantan la manito que está ahí en el mismo Zoom, hay una manito para levantar, ¿sí? Entonces, yo los nombro, y si no veo quién es, me dicen, soy Lourdes, entonces yo voy registrando quién va participando. Más que entregar tarea, la clase que viene vamos a tener en cuenta la participación de ustedes, ¿sí? Porque me interesa que lo entiendan al tema, entonces no tiene sentido que me lo entreguen sin entenderlo. Entonces, al menos el primero y el segundo práctico lo vamos a trabajar entre todos. Ustedes van a hacer parte solo, parte vamos a explicar y parte vamos a corregir como si estuviéramos en clase. ¿Sí? ¿Hecho? Sí, profe. Entonces vamos a hacer un último ejemplo, así ya los dejo descansar. Si yo les doy, por ejemplo, logaritmo en base 1 sobre 27 de 81. ¿Qué preguntaría yo? ¿A qué número elevo el 1 sobre Tengo 27? que elevar 1 sobre 27 para meter. Para que me dé 81. Bien. Base común. Un tercio a la... No, no dije... No. Piensen. No traten de resolverlo. Piensen. ¿Qué base común hay entre el 1 sobre 27 y el 81? ¿En base 3? Bien. Ah, no, Base menos 3, ¿o no? no, 3 nomás. Y, Base pero, 3. Acuérdense que trabajamos Pero va a base ser una 3. fracción. claro, cuando hay menos 3 no hay que Evidentemente va a dar ser vuelta. negativo, ¿sí? Pero la base va a ser 3. Entonces la pregunta sería, si mi base es 3, ¿cómo escribo yo el 1 sobre 27 para que me dé, perdón, cómo escribo yo el 3 para que me dé 1 sobre 27? Sería 3 a la 4. Menos. A la menos, ahí es donde entra el menos. A la menos para que se dé vuelta. ¿A la menos qué? 4. Menos 3. A la 3. 3. Bien. Ah, menos 3. ¿Por qué? Ese signo menos lo va a invertir, entonces me va a quedar un tercio. 27. Y un tercio por un tercio por un tercio es 1 sobre 27.
¿Está bien? Sí. Y ese 3 a la menos 3 va a estar elevado a la x, que es ese espacio en blanco que tengo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y a este 81, ¿cómo lo puedo escribir? 3 a la 4. 3 a la 4. 3 a la 5, 3 perdón. a la 4. 4. A la 4. Ajá. Por potencia de otra potencia, ¿cómo puedo escribir esto? 3 menos 3x. 3 a la menos 3. 3 a la menos 3x Bien, 3 a la menos 3 es igual a 3. igual a Y como 3. saben que las bases tienen que ser iguales a los exponentes. Bien, Bianca. Como las bases son iguales, los exponentes necesariamente tienen que ser iguales. Esa se llama propiedad cancelativa de la potencia, que me dice que si yo tengo esto y las bases son iguales, yo las puedo cancelar y por lo tanto los exponentes van a ser iguales. Esa es la propiedad que estamos usando. ¿Sí? Y una vez que yo escribí esto, ya puedo despejar la x y me va a quedar que x es igual a menos 4/3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese menos 4/3 que me apareció acá, es lo que yo voy a escribir acá de resultado. ¿Está bien? Sí. Todo esto que yo hice acá, no es otra cosa que un cálculo auxiliar. ¿Para qué? Para encontrar ese menos 4/3 que está. ¿Está bien?